Prianistas y también desde Washington DC han estallado en furia contra el Ejército Nacional. Sí, por increíble que parezca, porque el día de ayer el general de la defensa, Luis Crescencio Sandoval, se definió a favor del proyecto de López Obrador de la 4T. Y esto genera que, bueno, ya sea claro y evidente que el ejército no va a ser un agente golpista como desearían los prianistas y también desearían los más rancios ultraderechistas y golpistas de Washington. Pero lo más importante también es que igual ya se empieza a saber que la defensa nacional va a meterse ahora en asuntos que creen electorales, que ante realmente el fallo para controlar el fraude electoral desde la FEPAD y desde las instituciones públicas tradicionales, ahora va a ser el ejército que va a estar investigando a candidatos para evitar que lleguen al poder narcos y corruptos, pero también, ojo, para vigilar el fraude electoral. Y bueno, esto tiene enfurecido a la derecha y también a Washington DC, porque poco a poco se va ampliando el poder del ejército en México y en particular vinculado a la 4T. Y es que hace unos días, en el aniversario de la revolución, Luis Crescencio Sandoval fue muy claro. Van a apoyar con todo a la Cuarta Transformación. Vamos a escucharlo. Señor presidente, el próximo 1 de diciembre se cumplirán 3 años de que inició su gestión al frente del Poder Ejecutivo. En estos 3 años, usted ha depositado su confianza en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Nacional para la seguridad, el progreso de México y el bienestar del pueblo. Para nosotros es un timbre de orgullo poder contribuir a la transformación que se está viviendo. Las bases están sentadas y se avanza con paso firme en el proyecto de nación que usted ha impulsado desde el inicio de su gobierno. En este sentido, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional vemos en la transformación que actualmente vive nuestro país el mismo propósito de las 3 primeras transformaciones, el bien de la patria. Se enfoca en desterrar la corrupción, procurar el bienestar del pueblo, el progreso con justicia, la igualdad, el crecimiento económico, educación, salud y seguridad, entre otros rubros. Como mexicanos, es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha. Estas definiciones del general de la defensa, Luis Crescencio Sandoval, a favor de la Cuarta Transformación, están sumados 100%, 1000% a la 4T. Pues lo cierto es que derrumba cualquier idea y o posibilidad de que haya un golpe de Estado en México. ¿Cómo? Bueno, al final han saboreado y bueno, lo han manejado la ultraderecha más conservadora y rancia. No solo en México, sino también en Estados Unidos. Porque sin el apoyo militar es imposible que quiten a López Obrador por las malas. Punto. No va a haber un boliviazo, porque allá el ejército fue el que se rebeló contra Evo Morales, y tampoco va a haber un chilenazo, donde también el ejército, los militares comandaban Pinochet, quitaron a Salvador Allende, ¿no? Estos presidentes de izquierda, pues en México eso no va a suceder. Por lo tanto, esto provocó, bueno, que se enfurecieran. Por ejemplo, desde Washington, el de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, un personaje que tiene, por cierto, 30 años en el cargo, que bueno, pues supuestamente defiende los derechos humanos, es un extraordinario golpista. El general Sandoval, jefe de las Fuerzas Armadas de México, durante la celebración del Día de la Revolución, respaldó y se identificó públicamente con AMLO y su proyecto político. Cuando los militares se meten en política partidista, la democracia peligra, dice. Caray, así de una manera descarada desde Washington, finalmente muy enojados por estas definiciones. Y es que además este ejército, por cierto, el actual, que comanda Luis Crescencio, también es un ejército muy nacionalista. No quiere el intervencionismo estadounidense. Es el que ha puesto todavía el veto a los agentes de la DEA y que no quiere que haya agentes tampoco de la CIA en México, ¿no? Sencillamente les pone un hasta aquí y no más no logran pasar. Entonces es un ejército que no le gusta tampoco a Washington, pero tampoco al prianismo. Por ejemplo, después de estas declaraciones, Lili Telles, ¿no? La también ultraderechista, subió lo siguiente: solicitaré que el secretario de la Defensa, Luis Crescencio, comparezca en el Senado.
debe explicar por qué hace política y promueve a la 4T. La ley orgánica de la Administración Pública Federal no le da esas facultades. También debe responder por los contratos que ha asignado. Bueno, esto es lo que dijo la difamación de Loretito. Pero bueno, se pone así Lili Téllez, ¿no? Y bueno, incluso sube una foto de ella en su comparecencia, donde la verdad es que de una manera sumamente insultante y grosera, ¿no? Señalando pues qué hace un funcionario defendiendo al gobierno en el que trabaja. O sea, ¿qué? Pues, a ver, Luis Crescencio trabaja para López Obrador, es su jefe. El presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces Luis Crescencio apoya a su jefe. Ah, eso es malo. Eso casi llega a ser delito. Al calabozo. ¿Qué? Pero están enfurecidos. También están enfurecidos estos derechistas que igual que se tachan independientes, pero que no lo son. ¿Se acuerdan del famoso Grupo Plural a donde salió, acabó llegando este senador de Morena, Germán Martínez, expanista, que igual que Lili Téllez traicionó finalmente al movimiento, y otros más? Bueno, pues este se llama el Grupo Plural. Y bueno, Álvarez y Casa también saca lo mismo, ¿no? Posicionamiento del Grupo Plural sobre el llamado del secretario para sumarse a apoyar un proyecto político. Y aquí le pone, es por ello que el Grupo Plural externa su preocupación ante el llamado titular de la Secretaría de Defensa para que mexicanas y mexicanos se sumen con lealtad al proyecto que se ha puesto en marcha por el bien de México. Igual, señalando que al final, no debe hacerlo. O sea, ese tipo de cosas los enfureció a los prianistas, los de ultraderecha, pero también los que se dicen independientes o liberales, pero que realmente únicamente les gusta lo que son temerosos, indefinidos. Pero ¿qué hay también detrás de esto, no? Detrás de esto, bueno, viene algo importante. Y fíjense que sale en 2 artículos interesantes por ahí de este medio de la política online. Este es un artículo donde habla sobre allegados de Cienfuegos, pero lo interesante es cuáles son los planes que tienen el ejército para el futuro, ¿no? Ya con Santa Lucía operando al 100%, 2 generales, que se llaman Trujillo y Radilla, llevan adelante un plan para que el ejército controle todos los negocios de tiendas, comercios y concesiones que funcionarán en la nueva terminal aérea. O sea, va a controlar no solo directamente el aeropuerto, o sea, cobrar del TUA, sino también van a controlar todos los negocios de la terminal aérea. Defienden esta idea bajo el argumento que la fuerza necesita recursos para alimentar su esquema de pensiones, algo golpeado en su contabilidad más elemental. También manejan otras cosas. Quieren expandir más la injerencia militar en la vida pública. De entrada, el rol del ejército en la llamada aerolínea del bienestar. ¡Wow! Y hasta la posibilidad de que los civiles tengan acceso a despensas militares donde los precios están subsidiados. ¡Recontra wow! O sea, entonces nos dicen que el ejército podría acabar controlando la aerolínea del bienestar, esta idea que trae López Obrador de revivir a Mexicana, o a través de Aeromar, que podría también acabar siendo, pero bueno, sacar una aerolínea nueva, no del gobierno, pero sí impulsada por el gobierno, pero entonces sería el ejército la que podría manejar también esta nueva aerolínea. ¡Wow! Eso es increíble. Y lo otro de las despensas militares subsidiadas, que tengan acceso los civiles, que son mucho más baratas, combatiendo de una u otra manera la inflación, en particular, claro, para los más pobres. O sea, podría haber entonces, escuchen bien ustedes, tiendas de conveniencia o supermercados militares. Digo, no se llamaría así, tendrían su propia marca, su propio logo, su propio nombre, pero también los manejarían los militares. La competencia de Walmart, en otras palabras. Pero lo más importante, y por lo cual seguramente están encardiacados y muy preocupados los prianistas, es que el ejército se está metiendo ahora a lo electoral. La Sedena ya influye en las campañas del 2022 y veta a un candidato de la 4T en Durango. Ojo con el dato. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido, en el 2021 lo vimos, que finalmente llegaron pillos, ladrones, incluso medio narcos, como Samuel García al poder. Samuel García, que se le destapó una megacloaca, se le ve que es facturero, vinculado incluso a un líder del cártel a través de su padre, pues acabó siendo ganador. Y ya está todo telegrafiado. Pero al final, entre el INE, el Tribunal Electoral
Y yo creo que también la propia, no quiero decir lentitud, pero compromiso de la Fiscalía, pues de General de República y de Hertz, pues le abrieron la puerta, no lo pudieron cerrar. Y así también hubieron varios casos. Entonces ahora, ante el fracaso, porque además hubo fraude electoral, por ejemplo, en Nuevo León fue muy claro y evidente. En Jalisco también fue obvio, monumental. Entonces ahora se nota que López Obrador quiere meter al ejército, ojo con el dato, al ejército para que detengan a los infiltrados y no solo eso, que también vigilen las elecciones. Porque sí le funcionó al ejército vigilando, por ejemplo, la elección en Campeche, ¿se acuerdan? Esa que sí se volvió muy fuerte, la vigiló el ejército. Y no hubo fraude, y vaya que lo intentaron. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el ejército consolida su protagonismo militar en la vida civil. Según pudo conocer ese medio, la primera advertencia fue en Durango y tuvo que ver con las aspiraciones del senador José Ramón Enríquez, quien es aspirante a la gubernatura. El reporte de los militares sobre ciertos nexos del senador es demoledor. O sea, que ya descarrilaron, dice esta nota, a José Ramón Enríquez, que ciertamente es el punzuelo en encuestas. La candidata de AMLO en la entidad de la alcaldesa de Gómez Palacio, Manuela Vitela, quien además contaría con el apoyo de Manuel Espino, pero bueno, ella es morenista. Entonces, es interesante porque este es un nuevo rol que, bueno, entraría en lo electoral y la verdad es que tiene sentido porque, repito, han fracasado. En línea y el tribunal siguen haciendo lo que quieren, no hay forma de detenerlos y las instituciones de la 4T no han querido o no han podido. La FEPADE, la UIF más o menos pudo, pero no logró. Y bueno, no se diga la Fiscalía General de la República que permitió todo. ¿No? Ahí está. El caso de Samuel García. Por cierto, están los demás casos. Y no pasó nada. Pues ya con el ejército ya vemos que está pasando algo. Bueno, amigos, eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego.